Muy bien, pues así es, de Jehová cantamos la misericordia, porque es mucha su misericordia. Y vamos a ver un poquito más. El mundo tiene muchas veces al revés cómo funciona la misericordia de Dios. Tantas veces el mundo pregunta, ¿no? ¿Cómo puede Dios mandar a alguien al infierno? ¿Cómo puede Dios castigar a alguien? Dios, ¿por qué tiene derecho de hacer algo así? ¿Cómo puede permitir que fallezca una persona en mi familia? ¿No? O que pierda yo el trabajo, o que permita esta dificultad en mi vida, o tantas preguntas que se hacen de esta forma, ¿no? Y es un problema, siempre estas preguntas vienen desde una perspectiva de una idea muy limitada de quién es Dios. O sea, estos son preguntas de un Dios pequeño, un Dios que está a nivel del humano. Pablo hoy en Romanos pues va a poner un poquito las cosas en perspectiva para que entendamos pues qué significa tener un Dios misericordioso. Y lo tenemos, Dios es misericordioso, mucho más de lo que pues, podamos incluso imaginar. Pero ¿qué significa la misericordia de Dios? Y bueno, como dice el título, Dios muestra misericordia, pero no es limitado en cuanto a quién mostrar misericordia. Dios no está obligado a mostrar misericordia. Dios no es esclavo de pues, que le dé pena una persona. A veces, pues, nosotros vemos un perrito, vemos una cosa pues que nos da, algo que está sufriendo, igual nos da pena, ¿no? Nos inspira una reacción emocional de pena. Dios no está motivado por pena, no está reaccionando a una cosa que le cause dolor. Bien, Dios es misericordioso, pero no está actuando sin sentir en la misericordia. Bien, y bueno, vamos a ver más de esto esta mañana. Vamos a empezar orando, que el Señor nos dirija, después haré el resumen. Ya dije la semana pasada, ya estamos en el capítulo 9, no voy a hacer resumen, o sea, el resumen va a ser mucho más rápido ahora de los capítulos, porque si no pasamos la mitad del tiempo en el resumen, ¿no? Pero leeré pues una frase para cada capítulo para llegar hasta donde estamos y pues empezaremos con el pasaje de hoy. Bien. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú bajaste a nuestro nivel y rescataste a pecadores que no merecían perdón. Y nos has levantado, nos has escogido para la salvación. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que continúas haciendo en nuestras vidas para que crezcamos. Y pedimos ahora que bendigas el tiempo de culto, el tiempo de estudio de tu palabra. Pues que todo vaya bien, que aprendamos, que me ayudes a mí a hablar claramente, que no haya ninguna distracción, ningún estorbo a la hora de entender tu palabra. Te damos gracias por todo y pedimos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues como dijo, estamos en Romanos 9 ya. Estamos ya a más de la mitad del libro de Romanos. Y lo que vimos hasta este punto, que es lo que nos trajo hasta este lugar, recuerda, muchas veces tenemos versículos memorizados, igual del libro de Romanos incluso, versículo memorizado, y es fácil memorizar una frase, es difícil memorizar 9 capítulos de contexto, pero es imprescindible, este resumen no lo hago para llenar tiempo, es imprescindible el contexto para entender qué es lo que quiere decir Pablo en este capítulo 9, ¿no? O sea, no hemos empezado en el capítulo 9, empezamos en el capítulo 1, y Pablo supone, igual que somos más inteligentes de lo que somos, pero supone que hemos entendido lo que llega hasta este punto. Bien, porque ya ha dicho mucho, hemos pasado mucho tiempo en el libro de Romanos, ¿no? En el capítulo 1, bien, Pablo dijo que la verdad es clara, es importante, de eso va a enseñar. La justicia de Dios es perfecta, y eso es quizás el tema más grande en el libro de Romanos, es la justicia, ¿no? Que Dios es absolutamente justo. Dios siempre hace lo que uno merece,
No, o sea, siempre actúa conforme a la justicia. La justicia en el mundo es muy mala. Quizás mejor que hace 100 años, pero sigue siendo muy mala, ¿no? Hay muchos impíos que salen libres y hay también, tristemente, justos que son castigados, ¿no? Y hay personas débiles que sufren maltrato, sufren dificultad de mano de gente pues, con más poder o con habilidad de hacer daño. Y el mundo no es para nada perfecto en arreglar estas cosas, ¿no? Pero Dios sí. Y tenemos que entender y recordar que a Dios no se le escapa nada y todo va a ser arreglado, ¿bien? Porque Él es absolutamente justo. Bueno, la ley no puede salvar. La ley es referencia a las reglas de la Biblia. Lo que Dios dice que está bien y que está mal, ¿no? Especialmente desde Éxodo a Deuteronomio, pero más generalmente lo que es bueno y lo que es malo. Cumplir la ley no puede salvar. La ley sirve solamente para demostrar el pecado. Bien, para demostrar que ninguno de nosotros es capaz de llegar y cumplir esa ley. Los creyentes, los fieles del Antiguo Testamento fueron salvos no por cumplir la ley, sino por su fe también. Abraham fue un pecador, pero fue salvo por su fe, dice la Biblia. Y David también, ¿no? Y los demás del Antiguo Testamento creyeron en la promesa y por eso fueron salvos. Después vemos que a través de la fe, o por la fe, obtenemos dos términos técnicos, términos judiciales: justificación y salvación. Bueno, justificación es término judicial. Justificación es decir, te declaro inocente. Por la fe obtenemos el título de inocente, aunque somos pecadores, ¿no? Aunque hayamos roto la ley, Dios nos declara justos. Y obtenemos salvación. Esto es la bendición de la adopción y de formar parte de la familia de Dios. O sea, mucho más allá que simplemente no ser culpables, pues es en positivo ser parte de la familia de Dios. En Romanos 6 vimos que todos servimos a alguien. No somos actores independientes. Servimos a la carne o servimos a Cristo, uno o el otro. Y dice Pablo que las consecuencias son extremadamente diferentes. Y uno que vive para la carne, todo lo que hace le conduce hacia la muerte. El que vive para Cristo, todo lo que hace le conduce hacia la vida eterna. Y después, en el 7, somos hechos libres de la ley, pero seguimos luchando contra el pecado. No es cierto que sí, has sido salvo. Si hay uno aquí que dice, pues yo soy un creyente, he sido salvo, perdonado por la gracia de Dios, ya no lucho contra el pecado. No, ¿verdad? Todos seguimos en la lucha diaria con el pecado, y Pablo también. ¿Bien? Y Pablo se identifica con nosotros en eso, diciendo que a veces lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer hago, ¿no? Hablando de caer en pecado, porque sigue luchando contra su cuerpo. Y por último, bueno, en el capítulo 8 se habló mucho del Espíritu Santo y su rol en todo esto. El Espíritu Santo es el que santifica al cristiano. El Espíritu Santo es el consolador, el ayudador, el que viene de Dios para guiarnos y es como tomarnos de la mano en el camino espiritual. Nos ayuda, santifica al cristiano para cumplir su función dentro del plan de Dios. Porque no estamos aquí simplemente para vivir una vida buena. No estás aquí simplemente para llegar al cielo y decir, bueno, menos mal, he llegado, y ya es el fin de la historia. Estamos aquí para formar parte del plan mayor de Dios. Dios nos salva para servicio, nos salva para que actuemos y para que tengamos una función dentro de su plan. Bien, bueno, en el capítulo 9, Pablo enseña que no todos van a ser salvos. No todos van a ser perdonados. Hay iglesias, bueno, supuestas iglesias donde se enseña que todos al final van a ser salvos de una manera u otra. Eso es un mensaje muy agradable, ¿no? Eso es una cosa muy fácil de decir porque a la gente les encanta escuchar, pero no lo dice la Biblia. Dios elige a el que va a ser salvo. Bien, la salvación, ya lo ha dicho Pablo, viene por la fe. La salvación está abierta a todos, pero
es un grupo elegido el que será salvo. ¿Bien? Dios elige salvar. Y lo que vemos hoy, pues continuaremos en el versículo 14. ¿Bien? Los versículos anteriores fueron acerca de la elección de Dios. Es un tema muy profundo, muy complicado, y es un tema que divide a muchos cristianos y muchas iglesias, la elección. No debería ser así, y bueno, yo espero que al estudiar aquí en la Biblia veamos qué significa la elección, que como digo es un tema complicado. La Biblia muy claramente enseña dos cosas. Enseña que nosotros debemos hacer lo correcto, debemos arrepentirnos, pedir perdón por el pecado, debemos de ir a Dios. Y la Biblia enseña también que nadie viene si no le elige Dios. Bien, hay dos verdades que son ambas muy claras en la Biblia y son muy difíciles de resolver, quizás en la cabeza, pero no podemos agarrarnos a uno y minimizar el otro. Bien, y eso, de ahí vienen muchas veces los problemas en la Biblia. Vamos a ver simplemente qué es lo que dice la Biblia, bien, en cuanto a la elección, y responder a una pregunta que resulta naturalmente cuando uno habla de la elección. Porque como vimos la semana pasada, si Dios elige salvar, los que son salvos son elegidos por Dios. ¿Eso significa que Dios es injusto? ¿Esto significa que Dios está mostrando favor a unos pero a otros no, y por eso hay motivo por cuestionar la justicia de Dios? Bueno, eso es lo que va a responder aquí Pablo. El versículo 14 dice: ¿qué pues diremos en respuesta a la elección de Dios? Que hay injusticia en Dios, y aquí la palabra no es la palabra judicial aquí de justicia que hemos estado viendo a lo largo de la Biblia. Aquí la palabra es maldad. Bien, hay maldad en Dios, hay algo malo en Dios. Dios está haciendo algo en contra de su naturaleza al elegir, al hablar de la elección y de la salvación en estos términos. En ninguna manera, dice Pablo, para nada. Bien, esto es una frase muy rotundante. Pablo dice, absolutamente no. Dios no va en contra de su naturaleza, no está mostrando injusticia, no está mostrando maldad al elegir algunos para la salvación. El mundo muchas veces opina, ¿no? Pues si Dios es poderoso, debería salvar a todos. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? ¿Y cómo respondes si te hacen esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo hace Dios? La respuesta correcta es: Dios hace lo que Él quiere. Dios es mucho mayor de lo que tú y yo comprendamos de Él. Y Dios hace lo que Él desea hacer. Por eso dije al principio, Dios no está limitado por un sentimiento de misericordia. Dios no está actuando por pena, porque le damos pena aquí en el mundo y dice, ay, es que estos pobres humanos, pues vamos a tener misericordia de ellos. Los pobres humanos somos rebeldes contra Dios. Los pobres humanos, pues somos creación de Dios, que hemos dicho, hemos levantado la mano contra el Creador y hemos dicho, no quiero obedecer, quiero vivir mi propia vida, no quiero desobedecer, quiero ir en contra de mi Dios. No inspiramos pena, ¿no? Por justicia o por lógica, nuestras acciones nos llevan directamente a la muerte, que es lo que nos ha dicho ya Pablo varias veces. Pero Dios tiene misericordia sobre algunos, y va a decir más aquí ahora Pablo. Dice, pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que tenga misericordia. Esto es una frase muy sencilla en el griego. O sea, es la palabra misericordia y misericordia casi repetidas, ¿no? A quien quiera tener misericordia, tendré misericordia. Yo me compadeceré del quien yo me compadezca. Dios no da ningún razonamiento ni explicación de cómo selecta el grupo, cómo elige
a quién tener misericordia, a quién tener compasión. No hay nada de esto en la frase, ¿no? Dios está diciendo sencillamente, tú no puedes comprender, tú no sabes, tú no entiendes. ¿Cuántas veces no has, no has tenido una conversación con alguien? Pienso ahora en Emmanuel, que me estaba explicando lo que hace en el trabajo, y es mucho más complicado de lo que puedo entender, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido una conversación con alguien y sencillamente no hay posibilidad alguna de explicarle lo que es? Piensa igual en un niño. Un padre que tiene un niño, pues el niño le hace una pregunta y por mucho que intentes explicarlo, es incomprensible para el niño, ¿no? Es que requiere más conocimiento, requiere más madurez o edad o lo que sea, y no lo va a comprender. Así que ni siquiera intentas dar la explicación real. Buscas una forma más sencilla de explicar las cosas a veces, ¿no? Pero es así como es. Dios está diciendo, es que no te lo puedo explicar, no porque Dios esté limitado, sino es que tú nunca vas a entender. Tú no estás aquí donde estoy yo. Yo tendré misericordia de quien tengo misericordia, y para ti ahí se acabó la historia, básicamente. Yo creo que un día en el cielo entenderemos más. Yo creo que nuestro razonamiento y nuestro entendimiento irá avanzando y irá creciendo a lo largo de la eternidad. Pero Dios es eterno y Dios es infinito en tantos aspectos, ¿no? Y nosotros tenemos, ¿qué? 30, 40, 50 años de conocimiento. No tenemos nada en contraste a Dios. Y la idea es Dios diciendo, a ver, yo tengo misericordia sobre el que tengo misericordia. Me compadezco sobre el que me compadezco. ¿Quién eres tú para decirme a quién debería tener misericordia o con quién debería compadecerme? Bien, Dios no está aquí a la defensiva, está diciendo simplemente, a ver, así es. Bien, no te lo intento explicar, no lo vas a entender. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. Aquí la idea es la misericordia o la compasión de Dios no depende de que uno lo quiera mucho, ni que uno corre. La palabra aquí es esforzarse, como uno que está en una carrera y se esfuerza mucho para hacer la carrera. No depende de quererlo, no depende de esforzarte por ello, sino que Dios tiene misericordia. Otra vez, pienso en un padre y un hijo. Como padres, amamos a nuestros hijos. No es porque lo quieran, no es que quieran nuestro amor y por eso le amamos. No es porque se esfuerzan para que les amemos. Evidentemente nos gusta que se esfuercen, ¿no? Nos gusta que deseen nuestro amor, pero el amor no es por eso. El amor es ¿por qué? Porque son hijos, ¿no? Porque somos padres y tenemos hijos. Dios no tiene misericordia porque queramos su misericordia o porque nos esforzamos por su misericordia. Dios es el que tiene misericordia. Punto, ¿no? Dios elige tener misericordia sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? No está dando explicación, Pablo. No hay más explicación para darte de mi parte, porque Pablo no está dando razonamiento. Pablo está diciendo, Dios tiene la altura o el derecho de mostrar misericordia a quien quiera. Porque la Escritura aquí pone un ejemplo. Bien, Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, a la historia de los judíos cuando son esclavos en Egipto, y Dios saca a los esclavos. ¿Os acordáis de las 10 plagas? Porque la Escritura dice a Faraón, la cita es Éxodo 9, que lo tengo en la próxima pantalla. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado como Faraón de Egipto. O sea, en esta frase, en esta conversación, Moisés está hablando con el Faraón, dándole las palabras de Dios. Y lo primero que establece Dios es, a ver, no es una posición de Faraón arriba, Moisés abajo. Esta conversación no va así, ¿no? Es Faraón arriba y Dios
el que le trajo hasta donde está, ¿no? O sea, Dios por encima de Faraón. Dios es el que le puso a Faraón en su lugar. Dios le puede poner ahí, Dios le puede quitar de ahí. Dios es infinitamente por encima de Faraón, ¿no? En la cultura de los egipcios, el Faraón era Dios, se consideraba Dios, y él se consideraba a sí mismo Dios, se consideraba la autoridad máxima en la tierra. Y Dios establece en la conversación: yo te puse en tu lugar, yo te puse ahí donde estás, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios no le puso al faraón allí porque el faraón lo merecía, o porque quería que el faraón disfrutara de algo, o por alguna cosa que tuviera que ver con el faraón. Dios le puso ahí, dice, para demostrar sus atributos a través de él. Bien, leo en Éxodo, el pasaje de donde se encuentra esto. Dice Moisés hablando a Éxodo: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que en mi nombre sea anunciado, mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estás allí para que el mundo me vea a mí. No al revés, no estás allí para que el mundo te mire, estás aquí para que el mundo vea mis obras a través de ti. Dice Dios: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo seguir? El problema fundamental del faraón en Egipto, ¿cuál era? Era su orgullo, era pensarse mayor de lo que era. Él pensaba que era la autoridad final, pensaba que podía hacer como él quisiera, que podía decidir librar al pueblo o quedarse con el pueblo. Consideraba a los judíos pues pertenencia suya, ¿no? Y él era orgulloso, era ensoberbecido. Pensaba que tenía autoridad para hacer como él quisiera. Y no entendía que él estaba allí puramente por la gracia de Dios. Él no se había ganado el puesto. No era faraón por su propio mérito. Era faraón porque Dios le había puesto ahí de faraón con un propósito de demostrar las obras de Dios, ¿no? Lo mismo hoy en día. En Egipto igual iban por generaciones, ¿no? El faraón era el hijo del faraón anterior y eran por nacimiento, por derecho de nacimiento. Y dices, vale, bueno, así era entonces, pero hoy en día yo he llegado hasta donde estoy por mi propio mérito, ¿no? Yo he trabajado, me he esforzado, he estudiado, he hecho estas cosas para llegar hasta donde estoy, ¿no? Pensamos así. Pero es lo mismo, exactamente igual con nosotros que con el faraón. Dios, o sea, si has llegado hasta algún sitio es porque Dios te ha llevado hasta ese sitio. ¿Bien? Quien te dio las fuerzas o el intelecto o la capacidad o el lugar donde naciste o las conexiones o el enchufe que tengas. ¿Quién te ha dado todo eso? Dios, ¿no? Dios te subió al lugar donde estás, y si Dios te subió, o sea, no es que te empujó para arriba, es que te trajo para arriba. ¿Bien? Dios te puso en el lugar donde estás porque Él tiene el poder de ponerte ahí. ¿Bien? Esto es el contexto de la conversación con Faraón, ¿no? Y claro, todo aquí, Dios hablando con Faraón, diciéndole, a ver, el problema es tu concepto de ti mismo. Tu problema es que te piensas mucho más importante de lo que eres. Entonces, dice, versículo 18, de manera que, por tanto, de quien quiere, tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. Por lo tanto, Dios, si quiere tener misericordia sobre Faraón, tendrá misericordia. Si quiere endurecer el corazón, lo endurecerá. Esta es otra faceta interesante de esta conversación, porque si lees en Éxodo, es muy curioso leer el proceso del endurecimiento de Faraón, porque muchas veces dice la Biblia, Dios le habla a través de Moisés le dice tal, saca a mi pueblo, si no van a venir estas plagas, y nos dice la Biblia, y Dios endureció el corazón del Faraón, y Faraón dijo que no, y para que se manifestara la obra de Dios. En otras ocasiones, muchas veces, pone
y Faraón endureció su corazón. O sea, pone exactamente, nos parece lo opuesto, ¿no? ¿Quién era el que endurecía? ¿Era Dios el que endurecía o era Faraón el que endurecía? Pues la Biblia pone las dos cosas. Y hay influencia de parte de los dos. ¿Bien? Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece el que él quiere. Y yo creo que la mejor explicación aquí es que si Dios no tiene misericordia, te vas a endurecer. La misericordia de Dios es lo único que te mantiene no duro en el corazón. Sí, tiene esa explicación, ¿no? Si Dios aparta las manos, si Dios no se involucra, ¿qué va a pasar? Te vas a endurecer como Faraón. Vas a continuar en tu camino de pecado. Vas a pues, llevar el camino ir por el camino que te lleva a la muerte. Si Dios interviene, pues puedes ser salvo, puedes no endurecer tu corazón, ¿no? O sea, no quita la agencia del hombre el que intervenga Dios. Pero si Dios no interviene, no va a ocurrir nada. Sí, tiene eso sentido. Bien, eso es la mejor forma que lo puedo explicar. Aquí todo recae sobre la idea del orgullo, el orgullo de Faraón, recuerda. Si Dios no tenía misericordia sobre Faraón por su orgullo iba a ponerse más y más y más testarudo, que es exactamente lo que hizo. Esto me recuerda a Lucas. En Lucas 14 voy a leer el versículo 10 y el 11. Jesús hablando con los discípulos, tenemos esta interacción curiosa. Jesús dice a los discípulos, mas cuando fueres convidado, si te invitan a una cena, o si te invitan a un lugar, ve y dice, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, o sea, si te invitan a cenar, siéntate en el lugar, si el asiento más cercano al dueño de la casa es el lugar de honor, pues siéntate lejos, dice, para que el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una ilustración no tiene mucho, o sea, difícil de entender porque así no funcionan las cosas hoy en día, ¿verdad? Te invitan a casa y igual no estás pensando, haciendo estrategia de dónde te vas a sentar en la mesa. Es una cultura muy diferente, pero en los tiempos de Jesús, evidentemente, esto pues era parte del protocolo. Pero la enseñanza es sencilla, ¿no? La enseñanza es, no busques enaltecerte, no busques levantar tu persona, tu nombre, que esto va muy contrario a lo que dice el mundo, ¿verdad? El mundo dice, no, tienes que promocionarte, tienes que presentar cara, tienes que hacer todo lo posible para que te vean y te respeten y te den oportunidades, porque así es como avanzas en el mundo, ¿no? Así funciona en nuestro mundo. Pues Dios está dándole toda la vuelta. Que no. No te enaltezcas. No te preocupes no intentes levantarte. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de levantarte de todas formas. Si tú llegas a un sitio, es porque Dios te lleva a ese sitio. No es por tu propio esfuerzo, y cuanto antes aprendas eso, mejor. En cambio, dice Jesús, busca humillarte, porque Dios reconoce y respeta la humildad, y premia la humildad. ¿Bien? Lo digo esto todo, porque nosotros naturalmente nos enaltecemos, o intentamos enaltecernos, y naturalmente endurecemos nuestros corazones. Y ¿cuál es la consecuencia de enaltecernos? Pues empezamos a hacerle preguntas a Dios. Empezamos a decir, oye, ¿y por qué Dios hace tal? ¿Y cómo es? ¿Y cómo se le ocurre a Dios hacer esto? Y empezamos a cuestionar a Dios como si tuviéramos el derecho de cuestionar a Dios. Piensa en la historia de Job, ¿no? Job, que fue una persona con riquezas, fue una persona bastante exaltada, ¿verdad? Dios dice en la Biblia que tenía pues eso, mucho ganado, muchas riquezas, era una persona poderosa en la tierra. Cuando Dios le quita
las cosas que tenía, cuando ocurren todas estas cosas, pues él pasa por este proceso de cuestionar a Dios y de preguntar a Dios por qué. Y piensa, Job discute con sus amigos diciendo, no, es que Dios se equivocó conmigo. Si yo pudiera levantarme ante Dios y presentar mi caso y explicarle a Dios quién soy, Dios vería que se había equivocado. Estas son las palabras de Job, básicamente. Llegamos al final del libro. No creo que lo haya apuntado aquí, ¿verdad? No creo que lo tenga apuntado. Pero, y Dios le dice a Job, vale, te doy la plataforma, te ofrezco diálogo, háblame. Y Job es presentado con la visión de quién es Dios de verdad, y Job se queda enmudecido. Y se dice Job, me caigo al suelo, me arrepiento en polvo y cenizas, porque no sabía de lo que hablaba, ¿no? Porque yo pensaba que era mucho más grande de lo que era, y no tenía idea. El libro de Job, la historia de Job, es un arco de orgullo y humildad, y donde es el proceso por el cual Job aprende su lugar ante Dios. Y fascinantemente, ¿no? Al final del libro de Job, pues cuando Job se humilla, Dios le da el doble de lo que tenía antes, ¿no? Dios le bendice y reconoce su humildad y le premia, muy parecido a lo que decía Jesús en su ilustración, ¿no? El que se humilla, Dios le exaltará. Pues Job aprende esa lección. Pero es de un lugar de orgullo, de un lugar de corazón exaltado, corazón enaltecido, que vienen estas preguntas en cuanto a Dios, en cuanto a pues, cómo Dios puede hacerme estas cosas. Y no quiero ser severo, porque, o sea, ¿cuántas veces, o sea, yo entiendo, pues yo he hecho las mismas preguntas, ¿cuántas veces no se nos ha ocurrido lo mismo, verdad? Dios, no entiendo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me permites esto? No me lo merezco, no lo entiendo, no sé por qué. O sea, yo lo hago también, ¿no? Yo creo que esas preguntas las hacemos todos. Y no es por echar la bronca ni nada de eso, ¿no? Pero lo que está explicando Pablo es que eso viene de un lugar de orgullo. Eso viene por tener una idea mucho mayor de nosotros mismos, de lo que es real. Porque tú no mereces nada de lo que tienes. No mereces la misericordia de Dios, ni su favor. No mereces el perdón por tus pecados. Lo que mereces tú y lo que merezco yo es la muerte por rebelarnos contra Dios, ¿no? Y ya está. No merecemos absolutamente nada más que eso. Y si Dios te ha exaltado hasta este lugar, o si te ha concedido perdón o misericordia, si te ha dado todo esto, y entiendo que si estás aquí y si eres salvo, pues Dios te ha dado estas cosas, pues gloria a Él. Es porque Él lo ha decidido, porque Él ha querido tener misericordia. Bueno, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Otra pregunta frecuente, ¿no? Pregunta que se hace la gente. Pero, ¿por qué Dios hace culpa? O sea, perdona, ¿por qué Dios nos llama culpables? Porque no es que nosotros hayamos, la idea, pecado voluntariamente. Nosotros por nuestra naturaleza estamos pecando. Si nosotros somos, esto es la idea de la soberanía de Dios llevado al extremo que quita la responsabilidad del humano. Si Dios está encargado de todo y no somos capaces de resistir su voluntad, ¿por qué nos culpa Dios? Es esta idea. Si nosotros somos simplemente, si nosotros no tenemos voluntad propia, si nosotros no tenemos ninguna gestión sobre nuestras vidas aquí, ¿por qué nos puede culpar Dios si no tenemos oportunidad propia? Y la respuesta otra vez es rotunda, es severa. Es que esa pregunta es pregunta errónea desde el inicio.
una vez más, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No? Humano, aquí dice más antes hombre, esa palabra hombre es pues raza humana, ¿no? Pero ¿quién eres tú, raza humano, humilde, para que alterques con Dios, para que tengas un argumento con Dios, para que le preguntes a Él qué derecho tiene de actuar? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así? Pregunta retórica, ¿no? Pregunta absurda, ¿no? El que moldea un vaso, pues, o sea, compara el alfarero, el humano que crea un vaso, con el vaso mismo. ¿El vaso puede tener conversación con su creador? Obviamente no, ¿no? El vaso no tiene ninguna influencia en las acciones del alfarero. Pues nosotros también somos creación de Dios. ¿Qué conversación vamos a tener nosotros con nuestro creador? ¿Cómo vamos a preguntarle, oye, tú hiciste las cosas mal, me hiciste mal a mí, o estás gestionando mal mi vida? ¿Cómo se nos ocurre esa pregunta? ¿No? Si somos simplemente vasos hechos por Dios, es la idea. El problema es el problema de orgullo, este problema de vernos más altos de lo que somos y ver a Dios más bajo de lo que es en realidad. Otra vez, como recordamos a Job, ¿no? El problema de Job era, pues, se consideraba mejor persona de lo que era. Se consideraba alguien digno de conversar con Dios, ¿no? Digno de presentar caso ante Dios y decirle, oye, Dios, te has equivocado aquí, o ¿por qué has hecho tal? O lo que sea. Como si tuviera es como, quería hablarle a Dios con tú en vez de usted, o algo así, ¿no? Se pensaba mucho más familiar con Dios de lo que era. Dice 21, continuamos. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No sé, gasté un montón de tiempo intentando encontrar una foto en internet para ilustrarlo y no pude, no sé por qué. La idea aquí es el alfarero, el que forma vasos. No sé si habéis visto en TikTok o en una cosa así, ¿ves? Como el alfarero lo hace a veces. Son rapidísimos y tienen muchísimo talento los que dedican su vida a esto. Y en nada, muy rápidamente, pues forman de una masa sencilla un vaso, y piensa en un vaso alto, elegante, con forma como para flores o para un uso muy bonito, un uso destacado. Bien, un vaso de barro. Al final es el mismo material que la taza que se usa para calentar el agua. El mismo barro, mismo alfarero, pero uno es para honra, uno es para uno tiene dignidad, presencia, no está creado para algo bonito, y otro está creado para algo común, es la idea. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Eso es la ilustración. Un vaso bonito y un vaso no bonito, un vaso destinado a honra y un vaso destinado a no honra. No es negativo, no está hablando Dios, no diseña Dios algo para mal, es diseñar algo sin honrarlo, es la idea. Dios no tiene derecho de hacer eso, ¿no? Y aquí, pues, obviamente la ilustración está hablando de los elegidos, los que Dios ha elegido para honra, y los que no ha elegido para aquí deshonra, o simplemente no es que los ha elegido para castigarlos o para el infierno, los ha elegido y sin más, ahí están. Son creación y ya está. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, como cuando con Faraón Dios le dijo, yo te he puesto aquí ¿para qué? Para demostrar mis atributos al mundo, entre ellos pues eso, su ira y su poder, ¿ven? Para demostrar su carácter. La ira de Dios es un tema que no nos gusta, es un tema que no es bonito, ¿verdad? Pero es la naturaleza de Dios. Dios se aira con el pecado. No podemos escondernos de eso si queremos seguir la Biblia. Si queremos la verdad, o sea, si quieres huir de la verdad, pues huye, ¿no? Pero la verdad es, Dios se aira con el pecado, ¿no?
Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, esto es el ejemplo de Faraón. ¿Qué os recuerdo? Faraón tenía voluntad propia. No estamos enseñando aquí que Dios le cogió a Faraón y le puso ahí para darle palos, para destrozarle la vida. No es que Dios le elige para hacerle mal, no. Pero es que Dios no le tuvo misericordia, por lo que Faraón no se arrepintió, se endureció el corazón. Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tantas personas nunca llegan a Cristo. La Biblia enseña que la misericordia de Dios, bueno, como hemos visto antes, nosotros no podemos entender a quién tiene misericordia de Dios y a quién no. Nosotros no sabemos el por qué, ni cómo escoge Dios, ni cuántos ha escogido Dios. Es una pregunta, es como intentar hablar de la álgebra o la geometría o lo que sea con un niño pequeño, ¿no? Es una cuestión mucho más avanzada de lo que podamos nosotros entender. A quién elige Dios y a quién tiene misericordia y quién pone su mano, ¿no? Lo que nosotros podemos entender es que podemos ir hacia Dios o no. Solo podemos hacerlo si Él nos ha elegido, pero podemos ir hacia Dios o no. Y la Biblia enseña que todos deben de ir hacia Dios. Bien, por lo que la cuestión es si Dios te eligió o no, eso no entra en los cálculos. Dios hizo notorio su poder, soportó con paciencia, y esto es la idea de no castigar inmediatamente al que merece castigo. Piensa en las personas muy muy malas del mundo, Hitler o las personas que la persona que te venga a la mente, ¿no? Las personas muy 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 malas. Dios ha soportado, ha aguantado su maldad y no les castigó pues fulminantemente con su primer pecado y ya está, ¿no? Soportó el pecado hasta que Dios le castigará en el día final. O le castigó el día de su muerte, si lo quieres ver así, ¿no? Pero Dios hará justicia, pero reserva la justicia hasta el momento que Él quiera. Pues lo mismo que hizo con Hitler, pues ha hecho contigo y conmigo, porque nosotros también hemos pecado en nuestra cantidad y Dios ha aguantado nuestro pecado con paciencia. Bien, ahora los que hemos sido salvos, pues ya ese pecado está fuera de la historia, porque Dios lo ha perdonado, porque Dios lo ha quitado. No, pero lo hicimos. En un momento pecamos y Dios aguantó con paciencia, ¿verdad? Pues por la gracia de Dios espero que aquí las personas, pues todos seáis salvos y hayáis sido perdonados por los pecados. No lo sé, ¿no? Pero todos hemos pecado y Dios ha mostrado paciencia para con todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. No vamos a ir aquí diciendo cómo es que Dios puede aguantar a unos más que a otros, o por qué es que Dios castiga a unos y a otros. No, es que Dios ha mostrado misericordia hacia todos. Algunos, además, les ha elegido y les ha dado gracia especial para que vengan a Cristo. ¿Cuántos de vosotros cuántos no hemos recibido por la gracia de Dios el Evangelio? Alguien nos contó de la Biblia, o alguien nos contó de la salvación. O quizás naciste en un hogar con padres cristianos y tus padres te lo contaron, ¿no? Pero, ¿cuántos de vosotros os ganasteis esa presentación del Evangelio? Nadie, ¿no? ¿Verdad? O sea, el Evangelio te ha llegado por la gracia de Dios. Si eres un cristiano, pues Dios vino a por ti. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Menos mal. La Biblia dice que nadie viene a Dios sin que Dios le llame. El Evangelio vino a ti por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dice, aguantó, bueno, volvemos atrás, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró las riquezas de su gloria,
para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, volvemos a esta idea del vaso elegante y el vaso sencillo, que tiene una función muy básica. Dios los preparó a los dos, y Dios eligió, al formarlo para una cosa o formarlo para otra cosa. Dios tenía todo derecho en el mundo de hacerlo, ¿no? Dios tenía perfecta autoridad, perfecta capacidad para hacerlo. Y mostró misericordia con los que preparó de antemano para gloria. Y lo hizo todo, ¿con qué propósito? Para demostrar, como dice, las riquezas de su gloria. O sea, lo mismo que con Faraón, para demostrar quién es, sus atributos, a través de estas personas, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Y aquí Pablo, pues, lo trae otra vez a casa, lo trae a la aplicación, ¿no? Y dice, o sea, estos vasos de gloria, los elegidos por Dios, los escogidos por Dios, los que ha llamado, estos somos nosotros, ¿no? Gloria a Dios, estos somos los que somos salvos. Y aquí espero que al tratar de este tema nadie diga, es que yo no sé si soy uno de los elegidos o no, algo así. Esto no está escrito con ese propósito. No estamos tratando el tema para intentar llegar a la conclusión a ver si eres elegido o no. Porque si te lo estás plantando, es que Dios ya ha venido a por ti. Si te lo estás planteando, digo. Si estás aquí, especialmente si eres salvo, si estás entendiendo el Evangelio, entendiendo lo que Dios ha hecho, Dios te ha concedido eso, Dios te ha llamado. A los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Volvemos, os acordáis en el libro de Romanos, en general hay mucho esta idea de los judíos elegidos y los gentiles, que los judíos pensaban que no eran elegidos, pensaban que eran forasteros y no merecían la gracia, ¿no? Pero Pablo está diciendo, no, Dios eligió de entre los judíos y eligió de entre los gentiles también. Eligió, ¿para qué? Para que seamos vasos de recipientes de su gloria y que manifestemos su gloria a todos los demás. Bien, entonces, espero que hayamos respondido un poquito o tratado un poquito con esta idea. Yo sé que es complicado y espero que se haya podido seguir más o menos. Dios muestra misericordia, pero bajo sus términos. Dios tiene toda autoridad de mostrar misericordia a quien quiere Él. Ahora, esto no debería darnos miedo, no deberíamos preocuparnos a ver si Dios ha tenido misericordia de mí o no, porque así no funciona. Ahí es donde, como dijo Pablo, es demasiado alto, demasiado complicado. No vas a resolver tú, no vas a ponerte a hacer la matemática de ver quién ha elegido Dios y quién no. Eso es imposible, es inalcanzable para ti. Pero si estás aquí, si eres cristiano, Dios te ha elegido, Dios te ha escogido y te ha creado. Cuando te formó, como el alfarero forma el barro, te ha formado como recipiente para su gloria, para manifestar sus atributos a los demás. Y si el faraón era una jarra y no un vaso bonito, no una jarra, si él fue formado, pues también fue formado por el mismo propósito, para manifestar los atributos de Dios al mundo, ¿verdad? Ya, todos los humanos fuimos diseñados con ese propósito. Algunos para gloria, algunos no. Pero todos fuimos diseñados para manifestar los atributos de Dios, para demostrar quién es Dios a un mundo, para que Él sea glorificado. La idea principal, entonces, aquí debería ser a nosotros la humildad. No nos enaltezcamos. No pensemos que tenemos motivo por discutir con Dios en cuanto a estas cosas. Ahora, entiendo que estas preguntas surgen sin que lo quieras, no surgen naturalmente. Pero entiende que Dios tiene absoluta autoridad para mostrar misericordia o no. Iba a decir, espero que las historias sean apropiadas, ¿no? Iba a decir, hay un restaurante en Estados Unidos. Yo hace un par de años, pues, cuando estuve viviendo ahí, iba a menudo.
Y era un sitio donde en la caja, cuando pasabas por caja, siempre te preguntaban, ¿quieres dar un poquito extra para una caridad o una fundación o algo así? No me acuerdo cómo funcionaba, ¿no? A ver si quieres dar un poquito extra para el beneficio de algún grupo social. Y me acuerdo, era gracioso, porque al que daba que sí, le tocaban una campanita o algo así en el restaurante. Era como, le daban un premio o lo que sea, y se convertía casi en esta cosa donde se avergonzaba a la persona que no daba caridad, pues porque no les tocaba la campana, etcétera, etcétera, ¿no? Dios no está preocupado, o sea, Dios no está mostrando misericordia por lo que piensen los demás. No está limitado, no está actuando pues porque, es que voy a tener que tener misericordia de este porque también lo hice con el otro. Con los niños hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que intentar tratar equitativamente a cada niño porque si no se ponen celosos. Dios no está limitado como nosotros como padres. ¿Bien? Ninguno. Los hijos merecen tu amor. Los hijos merecen que les trates bien. Nosotros no merecemos eso de parte de Dios. Recuerda que no nacimos hijos de Dios. Dios tiene misericordia si quiere tener misericordia. Y la tiene, ¿no? Y la demuestra, ¿no? Pero no está obligado a tener misericordia de nadie. Esto no es una verdad fácil de aceptar, no es una verdad bonita, pero es absolutamente imprescindible para entender a Dios y entender lo que significa la salvación. Bien, a nadie le gusta escuchar que yo no merezco el favor de Dios, pero es que no lo merecemos, que somos pecadores, ¿no? La Biblia enseña que Dios nos creó para ser creación obediente, para glorificar a Dios. Y todos los humanos, dijo Pablo al principio, todos los humanos, tú y yo y los demás, nos hemos rebelado contra Dios y hemos pecado y hemos rechazado el propósito de Dios para nosotros. Bien, gracias a Dios por su misericordia en ir a por nosotros de vuelta. Bueno, ahí vamos a terminar. Bien, hay tiempo, sí, es un tema grande, desde luego, es un tema complicado y yo encantado de seguir hablando con cualquier persona después, o hoy, comida, o más tranquilamente durante la semana, o en cualquier momento, ¿no? Pero, por supuesto, encantado de hablar más de la salvación y la elección y todos estos temas en uno a uno, si sería de ayuda. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo juntos, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia para con nosotros. Pido que nos ayudes, Señor, ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestro lugar ante ti. Y damos gracias, pues, porque tú sí que nos has exaltado, sí que nos has levantado de nuestros pecados y nos has llevado a un lugar mucho más alto donde estamos. Pido que nos ayudes a seguir conociéndote más, a seguir acercándonos al entendimiento de tu misericordia, y pido que nos ayudes a ser vasos útiles para ti, vasos que demuestran tu gloria al mundo. Gracias por todo. Pedimos también pues bendición sobre la comida que vamos a comer ahora después, que bendigas los que lo han preparado y bendigas a los que vamos a comer juntos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.